presentación del disco Otto Barbieri, de la soprano Sofía Esparza y el pianista Reinaldo Rock, a quienes tengo aquí a mi lado para charlar un poquito sobre pues, el proceso creativo, sobre las canciones que incluyen este disco, ¿no? Y bueno, aquí tengo también a Cristina del Barrio, que ha sido una de las colaboradoras del disco junto con el flautista Unai Casado. Entonces, bueno, como vamos a organizar este evento, ahora hablaremos un poquito sobre el disco y luego habrá una pequeña ronda de preguntas, un espacio para las preguntas que queráis hacerles y luego ellos tres nos van a dar un pequeño recital, así como muestra del disco, para que os apetezca escucharlo, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, para empezar la presentación yo no quería dejar de nombrar a Emilio Casares, que no ha podido acompañarnos hoy, pero que es quien escribió la introducción del libreto del disco. Y él citaba el libro de Celsa Alonso, que se llama La canción española del siglo XIX, que es un libro responsable en parte de sacar del olvido pues, todo este legado enorme de la tradición lírica, ¿no? A mí me gustaba mucho cómo Emilio hablaba de que la canción llenó el siglo XIX. Esto me parecía precioso, ¿no? Porque al final fue un género que consolidó un poco ese legado de la cultura musical española, ¿no? Que nos llega hoy en día. Entonces, Barbieri fue uno de esos autores responsables de ir nutriendo, de ir alimentando ese legado y fue un reflejo, en definitiva, yo creo, de la cultura musical de nuestro país, ¿no? La música de Barbieri, decía Emilio Casares, que está entre la música histórica, la tonadilla y la danza, ¿no? Entonces, él lo que hizo fue poner en común, digamos, lo popular y convertirlo de alguna manera en una obra de arte, ¿no? Y lo hablaba con Reinaldo el otro día, que él decía que era como una declaración de amor hacia el folclore, que esto me parecía precioso, ¿no? Hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, yo creo que dar a conocer estas pequeñas joyas que incluye el disco es una manera maravillosa al final de celebrar el bicentenario de este autor, que se cumple en 2023, ¿no? Y quería empezar, evidentemente, por preguntarle a Sofía pues, cómo empieza todo este proceso, por qué surge la idea de hacer este disco. Bueno, buenos días a todos. Este disco surge a raíz del Premio al Talento Artístico 2022 del Gobierno de Navarra, que sería el premio joven del Premio Príncipe de Viana, de la institución Príncipe de Viana. Me lo otorgaron en 2022 y venía dotado con un premio económico que yo debía invertir en un proyecto. Y lo pensé bastante, y como ya veníamos de haber hecho el anterior disco con la recuperación de todas las canciones de Arrieta, dije que mejor que invertir en algo que vaya a durar en el tiempo y que todo el mundo pueda disfrutar, que no sea un concierto, que es una cosa efímera, sino que sea algo para toda la vida. Y hablé con Reinaldo y dije, ¿qué te parece si hacemos otro disco? ¿De quién puede ser? ¿De quién puede ser? Déjame que mire los bicentenarios que tocan. Y vimos que estaba Barbieri y no podía ser de otro. Y yo le dije, ponte a investigar porque me parece que hay canciones y no están grabadas. Y efectivamente pues tenemos aquí 27 canciones que nunca se han registrado y que pues gracias a este premio ahora todo el mundo puede escuchar y puede conocer. Qué bien. A mí particularmente me llamó la atención pues eso, otra vez, ¿no? La manera de resaltar lo popular que tiene este autor a través de las canciones, ¿no? Y yo pues leyendo el libreto, escuchando las canciones, claro, me daba cuenta de que pues muchas de estas canciones, por ejemplo, se publicaban en periódicos, ¿no? Por ejemplo, la de Guarda tus ilusiones o Tormento del alma, o otras que se pedían cosas, o sea, dejaban mensajitos, ¿no? Me hacía mucha gracia, como por ejemplo en la que se llama Para el Día de la Moda, Barbieri le pide un libreto a Eusebio Blasco, ¿no? Pero también se daban consejos, así como con carácter educativo, que es una que vais a cantar, ¿no? Que se llama Consejo a una pollita, en la que se recomienda fervientemente a las jóvenes que no se acerquen a los muchachos melosos porque pues, probablemente les sean infieles, ¿no? Entonces, que tengan cuidado con esto. Entonces, bueno, no quería dejar de hablar de las letras, porque me parece que es al final era la manera de comunicarse, ¿no? También en la época a través de las letras de las canciones. Y, por ejemplo, en 5 sentidos tenemos, que también la cantaréis luego, que dice literalmente: el que corteje por pobre no tiene que pedir celos, harto favor se le hace con quererle pelo a pelo. No, pues ese tipo de letras, ¿no? Pero además es que muchas veces estas letras las hacía el propio Barbieri. Y esto de que él hiciera las letras me parece pues, algo a resaltar, ¿no? Algo bastante curioso. Me gustaría que me hablarais un poco del caso de La Feitiquilla, que es una canción creada en colaboración con Florencio Gómez Parreño, que era un abogado, pero también pues, era guitarrista y compositor.
Entonces, esto, yo no sé si esta letra la hizo completamente Barbieri o cómo fue en el caso de esta canción. Buenos días a todos. En este caso, por lo que dice la partitura, por lo menos, la letra es de Barbieri, sí. La duda mayor es si también la música lo es, porque es de una calidad artística sorprendente, por supuesto, con un elemento popular vinculado con la música andaluza muy potente. Yo creo que ahí quizás es un trabajo más a cuatro manos. Hay que tener en cuenta que muchas de esas obras también se hacían las partituras dobles, es decir, la partitura prevé la parte de piano y la parte de guitarra. En este caso, evidentemente, Florencio ha ayudado a redactar y a presentar la base de la guitarra. Y sí, el vínculo con la música popular creo que es una cosa que es muy característica de la música Barbieri en general. Yo creo que todos los que conocen la zarzuela de Barbieri habrán notado seguramente que aparece mucha música genuinamente popular dentro de sus obras más elaboradas, destinadas al teatro lírico. Y en este pequeño formato de la canción de cámara, evidentemente Barbieri se desahoga, ¿no? Y encuentra ese punto de contacto con sus raíces, que son dobles, por supuesto, ¿no? Se ve ya en sus apellidos, aunque él adopte siempre el apellido Barbieri principalmente, porque es más exótico, más atractivo para el mercado. Realmente tiene una doble alma, ¿no? Alma italiana por un lado, pero la otra es la alma andaluza. Entonces, todas esas obras, quizá no todas, pero la mayoría, reflejan ese tipo de presencia. Claro. Sí, de hecho, ahora que comentas, ¿no?, lo de las raíces andaluzas, yo quería preguntarle a Sofía, porque claro, muchas de las canciones tienen, o sea, las cantas con acento andaluz. Tú eres de Pamplona, entonces yo quería saber cómo ha sido todo este proceso, ¿no?, de poder llegar a cantarlas con ese super acento andaluz. Bueno, pues con cuidado, porque sobre todo yo quería que no fuese cómico, que quería que fuera elegante. Y pues pedí ayuda a un amigo cantante, a Pablo Gálvez, que es de Granada. Dije, por favor, échame una mano, ayúdame a ponerlos todo en su sitio, para que todas las cosas aspiradas, todas las eses que desaparecen, todo esté bien. Entonces, pues bueno, soy navarra, pero me salió ahí la vena un poco andaluza, todo lo que he podido. Claro, es que también es una manera de acercar, ¿no? O sea, a través del acento andaluz, evidentemente, si se cantan las canciones como se pensaron, ¿no?, pues te llega de otra manera, te llega de una manera más profunda. También en muchas de las canciones hay partes habladas, que de hecho algunas de ellas están intercaladas con partes cantadas de cierta dificultad, que esto yo no sé cómo lo has llevado. Pues la verdad no me ha costado mucho esfuerzo porque como tengo la suerte de que cuentan mucho conmigo aquí en el teatro y estoy acostumbrada a intercalar partes habladas con partes cantadas. Entonces, pues más o menos ya tenemos un poco la idea de cómo hacerlo. No quería que sonase impostado, así que lo he intentado hacer lo más natural posible para que también fuera cercano y que fuera teatral. Pues una canción que me llama también mucho la atención es la que se llama El contrabandista. ¿Por qué? Porque claro, Barbieri hizo esta canción en colaboración con su padrastro, ¿no?, que ya colaboró con él en otras canciones también que están en el disco, que se llamaba Luciano Martínez. Y el contrabandista me llama la atención porque al final resalta una figura que era la del rebelde, la del soñador, ¿no?, un poco esa libertad anhelada. ¿Os podéis contar un poco sobre esto? A ver, eso es el gran tema quizá de la música andaluza que explota a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? En aquella época, las figuras rebeldes, de estos ladrones, gentilhombres, pero honrados al mismo tiempo, que de una manera canalizaban todo el atractivo de una sociedad, en este momento ya burguesa. Realmente es una cosa interesante que lo ha hecho también Barbieri, ¿no? Conocemos el caso famoso de Yo soy contrabandista de Manuel García, que ha recibido muchas transcripciones, además, y el hecho que exista un contrabandista de Barbieri evidentemente es algo muy significativo, y la cosa que hace es convertirlo en un héroe en el fondo, ¿no? Y un personaje atractivo, para las mujeres evidentemente, pero para todos, para todo tipo de público.
y es una obra fantástica porque hemos decidido justo ahí de que aquí sí que tiene que estar la castañuela. La elección, por ejemplo, de la castañuela no es casual, por eso hemos invitado a Cristina también en este proyecto, porque era una cosa que lo pedía. La música no lo prevé desde el punto de vista de la partitura escrita, pero está en el aire. En muchas obras lo necesitan, lo piden a gritos. Y además hay que tener en cuenta el famoso tratado que hizo Barbieri, es destinado a hacer un gran homenaje histórico a la castañuela. Y me pareció, además de hecho lo dije a Sofía, si lo vamos a hacer, castañuelas tiene que estar. Y punto. Y así fue, porque al final creo que el contrabandista, este elemento es muy fuerte. Claro, ahora que mencionas las castañuelas, te estoy muy tocando la espalda, pobrecita, pero te quería dar también a ti la bienvenida y que nos contaras un poco cómo fue ese proceso de trabajar con ellos, cómo fue meter unas castañuelas, aunque hay unas canciones que no estaba escrita esa línea de castañuelas, y bueno, ya nos has traído el tratado y todo, o sea que estamos muy preparadas hoy, así que nada, te paso a ti el micro. Nada, buenos días a todos también. De entrada, cuando me lo propuso, es verdad que fui un poco reticente por esta cosa de, bueno, no, es que me salgo un poco de lo mío, ¿no? Porque Cristina es mezzosoprano estupenda, pero yo sabía que tenía esta habilidad. Tengo formación en danza, sobre todo yo vengo del folclore, del mundo tradicional. Entonces, cuando ya me lo propuso, es verdad que este libro, que es el Tratado de Barbieri sobre castañuelas, yo ya lo tenía en casa, porque soy muy amante de todo lo que tiene que ver con el folclore, de libros antiguos, de tratados curiosos, y era muy curioso porque en la portada de este libro habla de las castañuelas, estudio jocoso, y dice, autor, uno de tantos. Y claro, ya hasta que tú lees el tratado y ya al final del tratado es cuando aparece firmado por el autor y aparece Barbieri. Entonces, en el tratado se ve todo el tiempo el sentido del humor que tenía este hombre, o sea, es que es maravilloso. Y claro, en las partituras explícitamente no pone que se toquen las castañuelas, pero es que Barbieri era un amante de todo esto. Las canciones están impregnadas todo el tiempo de este carácter folclórico que muchas veces hemos de decir que como españoles a veces lo queremos esconder un poco, pero es nuestra herencia y nos hace también tener un algo pues especial, ¿no? Y bueno, así dice, las castañuelas solamente hay que ponerlas una en cada dedo y apretarlas con los dientes. ¿De qué depende lo demás? Bueno, pues depende un poco del arte y de la musicalidad del ejecutante. Bueno, pues la verdad es que ha sido un proyecto súper bonito, me ha encantado hacerlo porque yo con Sofía, que la quiero mucho, somos muy amigas y ha sido un proceso bonito y nos hemos divertido. Mira, vas a grabar 4 canciones con castañuelas, ¿vale? Yo llego ahí preparada con mis castañuelas, con mis partituras, que además te ponían las partituras, que esto le hace mucha gracia a Sofía, que era ría, ría, pitá, taca, 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 triqui, 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 ¿no? Porque yo hablo del sonido de las castañuelas por onomatopeyas, ¿no? Una es más aguda, otra es más grave, entonces todo era así, y ya, ría, ría, pitá, ¿esto qué es? 4 canciones preparadas, empezamos a grabar, tal, uy, esto muy bien, yo creo que va, aquí también lo pide, al final no sé cuántas fueron, 7, 8, que terminaron con castañuelas y muy divertido. Y eso se ve porque la música es muy divertida, es genial, y yo creo que eso al escuchar el disco se percibe. Bueno, yo creo que 100%, yo creo que 100% eso que decís, ¿no? O sea, creo que le da ese carácter también a que acerca al público, ¿no? O sea, es un sonido que tenemos muy integrado al final en nuestra cultura española. Y también contasteis con la colaboración del flautista Unai Casado, que es otro amigo, ¿no? ¿Qué le aporta la flauta a este proyecto? En este caso la flauta no era facultativa, estaba presente en la partitura y hace dúo literalmente con la parte de Sofía y en una romanza que es muy italiana. Repito, el elemento italiano está en la obra de Barbieri, pero siempre como un poco minoritario, pero es una preciosidad. Hemos intentado investigar un poco más sobre Adiós al Castillo de San Felipe, pero no encontré mucha información
sobre esta obra. Además, era un año un poco raro de Barbieri, no había mucha creación en el periodo, entonces aparece esta obra suelta, está fechada y todo, y es una preciosidad. Es una obra de cámara además maravillosa y realmente, además virtuosa para la flauta, no es nada fácil, una introducción como muy belcantista, y después entramos nosotros con Sofía, y es una preciosidad. Totalmente. Y bueno, ya, claro, a ver, lo de hacer un disco entre amigos, yo supongo que está muy bien. Yo no sé si, pero siempre como pueden funcionar muy bien y a veces funciona regular. ¿Funcionó siempre bien? ¿Hubo pros o también hubo contras? Yo sé, digo, no, la verdad es que yo sabía a quién llamaba y son dos de mis mejores amigos y sabía que iba a ir bien. Y son personas, aparte de ser amigos, son muy profesionales, son grandísimos músicos todos y yo creo que se ha visto reflejado y que es un gran producto lo que ha salido. Y no puedo más que agradecerles porque ha sido fundamental su colaboración a todos los niveles, como ya sea para lo que ha salido en sí, para el producto, para la música, para mí como persona, el apoyo y sobre todo que creo que se crea una atmósfera que también se transmite en la música después, que hay una atmósfera de amistad, de algo especial, de conocernos, de mirarnos mientras tocamos y eso se nota en la música y creo que lo hace especial y único. Ojalá todos los proyectos pudieran ser así. Yo no quería dejar de mencionar una canción que es, yo creo, la que más me llama la atención del disco, que es La Seguidilla del Porvenir. Y digo que me parece curiosa porque Barbieri explicitaba que esa canción no tenía que gustar. Entonces yo esto quiero que me explique. Es la fantástica ironía de Barbieri en todo lo que hace, en cómo se firma, en cómo crea una obra como esta, por ejemplo. Además es curioso porque esta obra pertenece a un álbum para una reina, quiere decir que no es un homenaje para un amigo, no, es que además cierra un álbum con muchísimos autores muy importantes del panorama español de la segunda mitad del siglo XIX. Y cuando empezó a trabajar, le digo, pero esta locura que es una miniatura, es un anti-homenaje, literalmente, es un anti-homenaje wagneriano. Para quien un poco más conoce un poco la figura de Barbieri, sabe que Barbieri no amaba para nada la música de Wagner y en esta obra lo explicita bastante claramente. Y al final además unas intenciones escritas que además vamos a enunciar, no sé si ahora o luego, que vamos, no tiene ninguna duda de lo que quiere representar la seguidilla del porvenir. Yo quería decir que mientras grabábamos esta pieza, hubo un momento en el que el chico de sonido dijo: perdón Reinaldo, es que estás tocando demasiado fuerte, excesivo. Y Reinaldo dijo: no, es que aquí ponen 7 Fs, entre paréntesis, todas las Fs posibles. Sí, es una obra donde el piano de repente representa la orquesta wagneriana sepultando la voz y sabemos que Barbieri era todo lo contrario, ¿no? Era este amor enorme por la melodía pura, que además lo dice muchas veces en los tratados, en los artículos de mucha revista. Le tiene mucho respeto para los compositores que componen una melodía sencilla, efectiva, que quede. Lo que dice, esto supone mucho trabajo por parte del compositor, no es una cosa que sale así del tirón y se pone en un papel. Entonces, claro, Wagner evidentemente va en una dirección completamente diferente a la suya en ese sentido. Sí, a veces también utilizar 7 Fs. Sí. Y estar atentos porque cuando la interpretemos al final yo voy a leer lo que dejó escrito Barbieri al final de la pieza porque me parece... Bueno, ya lo escucharéis. Bueno, refleja de nuevo el humor que tenía, ¿no? O sea, el humor, la ironía, la manera de comunicar de nuevo a través de las canciones. La última pregunta que yo os quería hacer, antes de dar pie al turno de preguntas, que supongo que habrá algunas, es ¿qué le diríais a alguien para que escuchara el disco? ¿Por qué hay que escuchar este disco? Principalmente porque nadie ha escuchado, bueno, algunas sí, pero no se ha escuchado nunca, porque es inédito. Y igual se han podido escuchar alguna suelta, pero nunca todas. Y es la oportunidad de poder escuchar todas las canciones de Barbieri que nunca antes se han escuchado. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Sofía. Es una manera para conocer
Barbieri, para los que ya lo conocen, evidentemente, y también para personas que tienen curiosidad de conocer la canción española en general. Y porque es tan diferente lo que compone, tan fresco, tan fácil de empatizar con este tipo de música, que no se necesita una gran cultura quizá musical para poder ser. Además, eso es el fin de la música según Barbieri, ¿no? Una música accesible a todo tipo de personas. Creo que este disco es un poco el resumen de toda una vida. No lo hemos hecho en un formato cronológico, lo hemos hecho un poco a la Barbieri. Hemos elegido un poco el repertorio según lo que el orden según el placer que nos ha dado realmente interpretar algunas cosas y según nuestra opinión también de lo que era más importante que el público escuchara por primero, ¿no? Como primeras obras más impactantes. En el fondo del disco también están obras que son italianas, que son homenajes de los primeros años, como juvenil ya, digamos, que no por eso sean feos, están ahí, son preciosas, pero evidentemente para nosotros el cariño lo vemos sobre todo en la primera parte del disco, donde es una parte increíble, y luego mezclado, creo, de una manera, no sé, bastante cuidadosa e interesante, estimulante también para la escucha de todo tipo de público. Y esto que dice Rinaldo también es un poco la razón del título del disco, porque todos conocemos a Barbieri, pero esta es una parte de él que no la conocemos tanto, entonces otro Barbieri, que aparte él también se hacía llamar con una cantidad, otro de tantísimos nombres para una misma persona. Entonces hemos querido un poco reflejar esa parte desconocida, pero que sigue siendo él, que es muy reconocible. Por supuesto, sí. Bueno, yo creo que con esto dan ganas de escucharlo. Ahora además, después del turno de preguntas, nos vais a cantar algunas de las canciones y nos van a entrar todavía más ganas. Así que nada, no me queda más que decir que muchísimas gracias a los tres. Y bueno, si hay preguntas, pues ahora es el momento. Todo muy claro. Bueno, y si no hay preguntas, pues pasamos. No, sí hay. Hola, soy de Radio Marata, un programa de música en que de música y cultura que nos dedicamos a recuperar música antigua. Entonces, yo me gustaría preguntaros cuál de esas canciones que hay en el disco es la que más sería una recuperación de Barbieri. Perdón, no entiendo la pregunta. Sí, ¿cuál me recomendaríais vosotros como la canción o la obra que más representaría un Barbieri desconocido? Hay dos, creo que son las más características, además la vamos a interpretar. El contrabandista, seguramente. Hay que pensar que además el contrabandista es una obra del 1843, tiene 20 años, pero es Barbieri puro. Ya se ve el Barbieri del porvenir, ya se ve un poco por dónde va. Y es una obra de recuperación que está manuscrita, se considera Biblioteca Nacional y, por supuesto, súper recomendable y maravillosa en todos los sentidos. Y la otra es el 5 sentidos que tenemos, que es una tirana. Se conserva una copia en la Biblioteca del Conservatorio aquí en Madrid. Y además la recomiendo también por la portada que tiene, que es una portada maravillosa que se hizo en aquel momento. Y es una obra estupendísima. En mi opinión son de las obras más bonitas. Por supuesto hay muchas más. Y también hay que decir que hay muchas cosas que están, entre comillas, recicladas de obras que quizás no tuvieron gran éxito, por ejemplo, a nivel teatral, como puede ser un entremés, un sainete que produjo muchísimo Barbieri. ¿Y qué pasa? Que las repropone en formato canción, solo tal número musical. Además, ya no hace referencia ninguna a la obra de origen, al formato grande teatral, y decide que esta obra es independiente. Entonces, en este disco lo que hemos intentado es reunir las obras que Barbieri mismo ha empujado como canciones o obras de música vocal independiente, ¿no? Porque, claro, canciones aparecen en la música de Barbieri por todas partes, también en obras de teatro, evidentemente, muchísimas además. Eso quiere decir que casi todo lo que compuso Barbieri son canciones. Pero digamos, hemos hecho un poco un filtro sobre lo que es lo más puro para este tipo de formación.
Vamos a ver, no sé si me he entrado muy bien y se me ha planteado la pregunta cuando han entrado las castañuelas. Las castañuelas las habéis introducido vosotros como instrumentos. Entonces, todas las canciones, ¿qué instrumentos tienen? ¿Los habéis ido introduciendo vosotros los instrumentos que acompañan esas canciones o los fijaba Barbieri, los tiene fijados Barbieri? A ver, las partituras han indicado los instrumentos principales, que son el piano y la voz, y la flauta en una única obra, mientras que la castañuela es un instrumento añadido por nuestra voluntad artística. Pero documentado un poco, ¿no? Viendo ya... Y siguiendo evidentemente unos parámetros estéticos que sean justificables, evidentemente. Si aparecía por ahí un Stabat Mater, nos ponemos la castañuela, evidentemente. Pero dado que hay este elemento popular muy predominante en algunas, he dicho, ¿qué os parece? ¿Aquí van castañuelas? Sí, vale, a estudiar, a ver, a trabajar sobre esto y a ver. Yo creo que es una manera de devolver un poco una sonoridad también de una época, de un mundo que hemos perdido. Claro que se podría perfectamente hacer solo con voz y piano, todas, y probablemente lo haremos muchas veces así. Pero la castañuela de una manera devuelve, ¿no? un sabor más antiguo, quizás. Pero la mayoría es a piano y voz. Piano y voz, por supuesto, sí. ¿Y después tenéis una presentación escénica de esto o algo así? ¿Un concierto? Haremos conciertos. Bueno, sí. Ya lo anunciaremos. Sí. Habrá conciertos. Sí. Bueno, yo quisiera daros las gracias por este disco, que la verdad es que es una maravilla que os metáis los intérpretes y además de tanta calidad en estos proyectos que nos hacen conocer un repertorio desconocido y maravilloso. Me refiero también a los anteriores discos. Pero en este quería, bueno, en parte ya lo has contestado, Rinaldo, el tema de la función de estas canciones. Eran canciones independientes o de alguna manera estaban extraídas de sus obras teatrales, que es el género principal que cultivó Barbieri, y que si habéis podido fundamental o comentar de alguna manera qué función tenían estas canciones para Barbieri. ¿Tenéis algún documento que pruebe que se cantaban o que se cantaron o que tuvieron cierto recorrido en el mundo del Madrid de la época? Porque entiendo también que habéis recurrido a los manuscritos en muchas ocasiones, ¿no? Por supuesto. La mayoría están en formato manuscrito. Pero, claro, para contestar un poco lo que sobre los testigos de la época, ¿no? Hay cantantes, sobre todo mujeres famosas de contexto, que estrenaron estas obras, además para contextos específicos. Por ejemplo, el caso de Pobre Almería es una obra pensada para recaudar dinero para un aluvión que hubo en Almería en aquel momento. Pasó lo mismo con Arrieta, con el terremoto, cuando hicimos, por ejemplo, Pobre Granada. Era un típico evento que se podía hacer, que era recaudar dinero a través de un concierto, la venta de partituras. Por la Almería además existe, por ejemplo, en dos versiones, tanto versión de cámara como versión sinfónica. Existe la partitura para voz y orquesta. En otros casos, por ejemplo, en el caso de Lanuza, que fue una grandísima soprano, pero no una soprano de teatro, aunque ha cantado ahora en teatro, fue una cantante de salón, en los salones prestigiosos de Madrid. Y entonces muchas obras están dedicadas, por ejemplo, a ella. Hay dedicatorias, es decir, como pasaba un poco con Arrieta, quizás no de una manera tan ilustre como la de Arrieta, pero también hay personas muy importantes en la vida de Barbieri, que él hace un homenaje a tal artista. Hay un caso curioso que encontré la partitura de El Negrito, que es una partitura de una obra de un entremés de Barbieri, y la partitura está publicada, además es una publicación en Portugal, se encuentra la edición, y es un homenaje, la edición es explícita para una soprano italiana de aquel momento histórico, que fue una gran estrella. Ahora no me acuerdo los nombres exactamente, pero en la partitura está explicitado, ¿no? Y hay unos cuantos casos, y después hay cosas que no sabemos, porque hay partituras, por ejemplo, del periodo de los primeros años, que no sabemos darle un enfoque. La cosa interesante es que hay una especie de vínculo familiar con el padrastro
o con el primo, que hacen de letristas, por ejemplo, hay muchas de esas obras. Y esto refuerza un poco la idea que tengo yo, y creo que es un poco una parte de lectura de la música de Barbieri, que tiene un vínculo con sus raíces, desde los inicios hasta después, los últimos años. Hola, buenos días. 3 preguntas cortas, una para cada uno. Rinaldo, tú como italiano, y entiendo que educado musical y emocionalmente en Italia, ¿te ha resultado más fácil aproximarte a Barbieri o has encontrado, digamos, muchas diferencias? Para Sofía, preguntar qué tiene la cantera navarra para que saquen tantas buenas sopranos. Y por último, perdón, no recuerdo tu nombre, Cristina, si has tenido algún referente a la hora de estudiar las castañuelas. Te lo digo porque aquí en esta casa siempre nos acordamos de Lucero Tena, por lo que ha representado. Gracias. Empiezo yo. A ver, como italiano, evidentemente cuando hay canciones en italiano estoy un poco en mi salsa, lo confieso. Y me gusta también corregirle a Sofía y mosquearle un poco. La verdad que con Arrieta, además la cosa que me sorprende de Arrieta es el momento histórico y los poetas que eligió, que son todos del Risorgimento italiano, ¿no? Y no hay muchas canciones realmente con este sabor como lo que se encuentra en Arrieta. Entonces yo me encontré realmente en mi salsa, en ese sentido, ¿no? Es la Milano austro-húngara, porque hay que recordar que Milano, en la época en la que estudia Arrieta, no es Italia no existe como concepto, ¿no? Entonces, claro, yo soy de Trieste, que es la extrema frontera del este, y era este norte, ¿no? Yo estoy crecido en esta cultura austrohúngara, pero claro, italianizando. Entonces, en Arrieta lo entiendo muy bien. Pero Barbieri también, evidentemente me he tenido que hacer un trabajo de andalucizarme. Claro, no le puedo dar muchas sugerencias sobre andaluz, lo siento, en ese sentido no he podido hacer mucho. Pero sobre el carácter, sobre pensar el valor de la danza es muy fuerte en esta música y no se puede tocar de cualquier manera. Entonces he tenido que un poco, por supuesto, escuchar a Lucero Tena muchísimo, que adoro. Me parece que poder frasear con la castañuelas es roza lo milagroso y es una manera que a mí me ha ayudado muchísimo para entender, y evidentemente no estaba totalmente desconocido el mundo de la estética popular española, o andaluz en este caso, pero he tenido que currármelo, eso sí. ¿Y qué nos dan en Navarra? Pues yo creo que hay mucha tradición ya de toda la vida de juntarse, yo creo siempre en torno a una mesa, después de comer, cantar, coger una guitarra, ponernos todos a cantar juntos, también como en País Vasco, que es lo que se hace siempre en familia o en los grupos grandes. También hay mucha tradición coral y creo que está ahí un poco pues, latente en la tradición y en nosotros y en nuestros antepasados y bueno, pues es eso. Yo creo que es eso. Y nada, en mi caso, por supuesto, soy una gran admiradora de Lucero Tena, ni muchísimo menos me aproximo a ella, pero la admiro muchísimo. Pero sobre todo me he acordado mucho de mi tía María del Barrio, que era maestra de danza, que fue la que me enseñó a tocar las castañuelas, y bueno, hace unos años que falleció, y la verdad que le hubiera encantado. O sea, este disco hubiera montado unas coreografías y unas cosas, o sea, le hubiera chiflado. Y la he tenido muy presente, primero para retomar, ¿no?, este arte de las castañuelas y para montar cada canción. Antes, Sofía, has dicho que has procurado no impostar la voz y has hecho una educación para este tipo de canciones. Cuando uno espera que, conociendo a Barbieri y en la época en que lo escribe, fuesen voces impostadas, ¿por qué piensas que no es necesaria esa impostación de la voz? Creo que igual no me he explicado bien. En estas canciones está obviamente la parte musical cantada, pero hay frases sueltas habladas.
Entonces quería decir exactamente que en lo hablado no quería que sonase cantado, que quería que sonase lo más natural posible, solamente en lo hablado, mientras lo cantado desde luego está colocado, está en su sitio, solamente las frases habladas para que sonasen lo más teatrales también. Y bueno, esto pasa en bastantes canciones, una de las que hemos elegido para hoy. También hay otra muy original que se llama El pescado frito, que por ejemplo, a diferencia con la que vamos a hacer, que es el contrabandista, la que tiene las partes habladas, que las hago mientras canto, en el pescado frito hay pequeños bocadillos, como gritos sueltos, pescado frito, que dice lenguao, bacalao, que los tuve que grabar aparte, porque no podía cantar mientras sonaban estos gritos. Y me parecía importante que estuvieran. Pero eso, me refería solamente a las partes habladas. Lo cantado está todo en su sitio. Sí, de una manera, Barbieri pone en el papel también la improvisación. Eso es la cosa interesante. En todas estas partes habladas realmente no es necesario quizá hacer exactamente lo que dice Ayotte en el punto en lo que lo dice. Si está escrito lo intentaremos hacer. Pero yo creo que la intención del autor era decir, desahogaros. Y realmente era música que se compartía y se cantaba con otras personas, no era necesariamente solo un intérprete que participaba en tal canción. Entonces a veces era una voz externa que podía hacerlo. Es un poco una posible lectura también de algunas partituras. Creo que ya no hay más preguntas, parece ser. Recordaros, antes de dar paso al recital, que en aquella mesa tenéis el disco. Entonces, para las personas que queráis comprarlo, pues podéis hacerlo. Y nada, muchas gracias por venir, muchas gracias a vosotros y vamos a escucharles, que lo estamos deseando.